Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta penúltima clase ya del curso de Historia. En esta semana de historias, número 8 me parece, vamos a estudiar básicamente los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad. La última clase que habíamos visto, Historia Universal, nos habíamos quedado precisamente en el fin de la Primera Guerra Mundial. Y hoy vamos a ver qué es lo que sucede con la historia del mundo a lo largo de estos últimos años hasta nuestros días. ¿Cómo es que el mundo hoy se ha venido configurando? ¿Cómo es que en la actualidad estamos viendo una serie de problemas económicos, políticos, sociales, los cuales muchos de ellos en la situación internacional datan de épocas muy antiguas? Estamos hablando de épocas que tienen que ver mucho con lo que vamos a ver en el siglo XX. De hecho, no sé si ustedes han visto las noticias, la actual tensión que existe en el mundo, producto del accionar de la política, tanto del bloque occidental como del antiguo rezago de la Unión Soviética. Vamos a tratar de entender el porqué de que Occidente y países como Rusia, como China, entren en un conflicto en la actualidad. Si bien es cierto, el conflicto todavía no ha llegado a una escala bélica, podemos apreciar ya una competencia comercial muy fuerte, una competencia por extender influencias, por ganar recursos, que se hace cada vez más grande, un alto nivel de competencia entre potencias emergentes y una potencia que precisamente en el siglo XX se hace como la líder o se convierte en la potencia líder más grande del mundo. En la actualidad, este título de potencia más grande del mundo precisamente empieza a ser disputada por otras potencias. ¿Y por qué? Porque es que vamos a tener este conflicto, vamos a tener esta competencia en la actualidad, pues muchas de las razones del por qué se ha configurado esto lo podemos encontrar aquí en lo que vamos a ver hoy día, en la historia básicamente del siglo XX en la historia universal. Empecemos pues hablando de que el siglo XX va a iniciar con dos procesos revolucionarios muy importantes. Dos procesos revolucionarios que van a influenciar en diferentes partes del mundo y uno de ellos en Latinoamérica va a tener una mayor importancia y una mayor influencia. Uno, la Revolución Mexicana, va a ser una revolución un poco más regional que va a inspirar a diferentes movimientos políticos en Latinoamérica, sobre todo con la Constitución mexicana, que a ojos de muchos historiadores es una de las constituciones más completas que se han podido elaborar aquí en América Latina. Vamos a tener múltiples movimientos políticos. Por ejemplo, Aya de la Torre se va a influenciar mucho en los principios de la Revolución Mexicana para crear el APRA. La Revolución Mexicana va a influenciar políticamente varios de los movimientos aquí en Latinoamérica. El otro movimiento que vamos a estudiar también va a ser el de la Revolución Rusa. Este movimiento revolucionario va a ser mucho más grande, va a tener una influencia ya a un nivel de escala mundial, de escala global, sobre todo tratando de expandir lo que se conoce como la ideología comunista. La Revolución Rusa va a ser la primera vez en donde vamos a tener un experimento comunista puesto en marcha. Va a ser la primera vez en donde vamos a tener que todas las ideas planteadas por teólogos, por ideólogos, sociólogos, como Marx, por ejemplo, como Engels, varios filósofos e intelectuales y miembros también del movimiento obrero habían expresado precisamente los inicios o los fundamentos de una sociedad comunista. Pues bien, va a ser en la Revolución Rusa la primera vez en donde vamos a experimentar estas ideas puestas en práctica. Pues bien, así el siglo XX va a iniciar. El siglo XX va a iniciar en medio de una serie de revoluciones que van a influenciar mucho a la historia de la humanidad. La primera que vamos a ver va a ser la Revolución Mexicana, que va a ir desde el año 1910 hasta el año de 1920 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede en México para el año de 1910? En México, para inicios del siglo XX, estamos viviendo una dictadura impulsada por el dictador Porfirio Díaz, el cual llegó al gobierno de México en el año de 1876 y se mantendría precisamente hasta el estallido de la revolución. ¿Qué es lo que sucede?
en México lo que vamos a tener va a ser el gobierno de una oligarquía, la llamada oligarquía científica, que en base a principios de desarrollo y de progreso van a empezar a impulsar varios sectores de la economía mexicana, sobre todo la minería y la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta oligarquía científica, impulsada bajo la dictadura de Porfirio Díaz, va a lograr que México empiece a tener un éxito económico importante gracias a estas actividades extractivas. Sin embargo, estas actividades van a causar un profundo rechazo social y sobre todo la oligarquía va a causar un gran rechazo de los sectores más humildes. ¿Por qué? Porque los trabajadores empleados en las haciendas y en las minas eran básicamente población indígena, campesinos explotados, que, por ejemplo, vivían en condiciones muy duras y en condiciones de pobreza. Estamos hablando de que esta oligarquía científica acaparaba una gran cantidad de la tierra productiva en México, por ejemplo, y que dejaba a los campesinos sin la posibilidad de poder adquirir territorio y, por lo tanto, poder procurar su propia supervivencia. De la misma manera, la dictadura del porfiriato va a excluir de la práctica política, del juego político, a las grandes mayorías. Estamos hablando del proletariado, de la clase media y de las clases populares. Prácticamente estas clases no tenían una mayor participación política dentro del régimen del porfiriato. Pues bien, esta oligarquía científica impulsada por Porfirio Díaz, que si bien es cierto, logra desarrollar México, logrando poner una gran cantidad de dinero gracias a sus actividades, no contaba con el respaldo de la población y por el contrario, excluía a una gran cantidad de personas. Esto va a motivar que exista dentro de México una serie de intelectuales que se van a oponer al porfiriato, sobre todo a el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, ya que Porfirio Díaz se reelegía y se reelegía evidentemente de manera inconstitucional en medio de una gran dictadura. Vamos a tener opositores como Francisco Madero, por ejemplo. Francisco Madero va a ser un joven político durante esa época y va a estar en contra precisamente de la reelección constante del porfiriato. Por eso va a ser uno de los más grandes panfletistas que a través de diferentes diarios va a despotricar, va a criticar abiertamente la dictadura de Madero. Para el año de 1910 se cumplía el plazo para realizar nuevas elecciones. En esas elecciones, Porfirio Díaz había anunciado que no iba a participar. Es decir, Porfirio Díaz había anunciado que él iba a dejar precisamente la presidencia e iba a convocar elecciones libres para que se elijan a otros candidatos. Varios de los críticos del porfiriato van a encontrar entonces en este anuncio de Díaz la oportunidad para poder desarrollar con más fuerza sus planes políticos. Uno de ellos va a ser precisamente nuestro amigo Francisco Ignacio Madero. Sin embargo, llega el año de 1910 y sorpresivamente Porfirio Díaz cambia de postura. Porfirio Díaz se lanza para un nuevo proceso presidencial, es decir, decide participar en las elecciones de 1910 y con esto las críticas hacia el porfiriato van a ir aumentando y aumentando. Tanto es así que el mismo Ignacio de Madero va a tener que ser exiliado. Primero es encarcelado y luego es exiliado a los Estados Unidos por el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque evidentemente Madero era una de las piedras en el zapato más grande que tenía el porfiriato dentro del régimen. En un primer momento, Madero no quería iniciar una revolución armada. En un primer momento lo que él quería era un tránsito pacífico del poder. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz decide exiliarlo y cuando se presenta para un nuevo periodo electoral, Porfirio Díaz va a prácticamente darle todos los motivos suficientes a Madero para que éste inicie la revolución. Madero, desde el exilio en Estados Unidos,
va a proclamar el Plan de San Luis de Potosí. El Plan de San Luis de Potosí no va a ser otra cosa que un llamamiento a las armas. Un llamamiento a las armas en contra del gobierno de Díaz. De esta manera, diferentes grupos a lo largo del territorio mexicano van a hacer caso del Plan de San Luis de Potosí y se van a levantar violentamente para precisamente derrocar a Madero, derrocar a Díaz, iniciándose entonces la Revolución Mexicana. Vamos a tener levantamientos en diferentes provincias, de los cuales en los sectores rurales, por ejemplo, vamos a tener campesinos en armas, liderados por legendarios personajes de la Revolución Mexicana, como Emiliano Zapata o Pancho Villa. Emiliano Zapata se va a levantar en el sur junto con los campesinos y Pancho Villa va a ser el líder en el norte. De esta manera, debido a los fuertes levantamientos campesinos y debido a la gran popularidad que tenía Madero dentro de México, el porfiriato no va a lograr conservar el poder. A un año de iniciado el levantamiento en 1910, en el año de 1911, las tropas de Porfirio Díaz son derrotadas. Cae la ciudad de Juárez, que era la base de apoyo de Porfirio Díaz, y Díaz renuncia en mayo de 1911. De esta manera, una vez que cae el gobierno de Porfirio Díaz, el que se hace con el control de México es Madero. Sin embargo, va a haber un problema aquí. ¿Cuál va a ser el problema del gobierno de Madero? Lo que sucede es que Madero pretendía un cambio en el régimen político. Lo que él quería es que se restablezca la democracia en México y acabe la dictadura de Porfirio Díaz. Pero el plan de Madero en el contexto económico y social no era tan distinto a la propuesta de Díaz. Es decir, lo que quería Madero era que vuelva la democracia ya, pero no iba a implementar cambios radicales dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, el levantamiento armado de 1910 a 1911 ha hecho que una gran cantidad de campesinos estén levantados en armas y ejerzan presión sobre el gobierno para que se produzcan una serie de cambios radicales como la tan ansiada reforma agraria. Y es que en México lo que los campesinos reclamaban era que los territorios se repartan de manera justa y equitativa entre la gran cantidad de campesinos que vivían en condiciones de pobreza y de gran explotación. Por eso es que líderes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, a pesar de que en un primer momento apoyan a Madero, para 1911 se rebelan abiertamente en contra del plan de Madero en el plan Ayala. La revolución entonces va a continuar cuando estos grupos de campesinos en armas y estos líderes sigan con la revolución reclamando cambios y reformas mucho más radicales. De esta manera, entonces, la revolución continúa. Ahora bien, Francisco Madero, que ahora es el presidente de México, va a querer también contentarse con el ejército federal mexicano. ¿Qué es lo que sucede? A pesar de que los rebeldes han ganado, hay una gran cantidad de generales dentro del ejército mexicano que le siguen siendo leales a Porfirio Díaz. Entonces, antiguos seguidores de Díaz no van a ver a Madero como un líder legítimo. Por eso es que siempre van a haber rencillas entre el gobierno de Madero y los antiguos militares que apoyaban a Porfirio Díaz. Madero, en un esfuerzo por contentar a los militares, los va a mantener en sus puestos y va a mantener sus antiguas graduaciones militares. Cuando se inician precisamente las rebeliones en contra del gobierno de Madero ya, van a ser estos militares los que van a combatir a los rebeldes. Sin embargo, varios militares no estaban del todo convencidos ni del todo contentos con el gobierno de Madero. Uno de ellos va a ser Victoriano Huertas. Victoriano Huertas entonces va a decidir levantarse en contra de Madero, le da un golpe de estado y de esta manera Victoriano Huertas se convierte en presidente de facto de México.
En ese golpe de Estado del año de 1913, las tropas lideradas por Huertas van incluso a asesinar al presidente Madero. Los seguidores de Madero, por su parte, entonces, van a formar un ejército para derrotar a Huertas. ¿Quién va a ser el líder de este ejército que va a combatir contra Huertas? El señor Vestustiano Carranza, con el ejército constitucional. Este ejército constitucional se van a enfrentar precisamente a las tropas de Huerta y se va a iniciar nuevamente una guerra civil en el año de 1903. Pancho Villa y Zapata, que en un primer momento estaban en contra de las tibias reformas de Madero, pero ahora al ver que Madero ha sido asesinado y que Huertas ha tomado el control del país, van a luchar de la mano con Carranza. Vestustiano Carranza era un seguidor maderista que va a formar el ejército constitucional, y Pancho Villa, Emiliano Zapata y otros líderes regionales, al ver el golpe de estado de Huertas, van a decidir juntar y aliarse junto con Vestustiano Carranza y enfrentarse a Huertas. De esta manera se va a producir un nuevo conflicto por el control de México en el medio de esta revolución. Pues bien, van a lograr una victoria. Villa y Zapata ocupan la Ciudad de México, mientras que Vestustiano Carranza, junto con otro líder llamado Obregón, van a ocupar Veracruz. Al ocupar México y Veracruz, dos de las ciudades más importantes del país de México, Huertas es depuesto y marcha al exilio. Aquí tenemos que mencionar también la importante intervención norteamericana en el año de 1913. ¿Qué es lo que sucede en esta intervención? Estados Unidos no reconoce a Huertas como presidente mexicano y procede a bloquear el puerto de Veracruz. Es gracias a este bloqueo y gracias a las tropas combinadas de Villa con Zapata, con Obregón y Carranza, que se va a poner fin a el gobierno de Victoriano Huertas. Pues bien, se produce, ahora que Huertas ha salido del país, un nuevo conflicto, nuevos enfrentamientos entre los líderes Obregón y Carranza versus Zapata y Villa por el control del país. ¿Por qué? Porque las zonas rurales de México, en donde los máximos líderes eran, por ejemplo, Pancho Villa y Emiliano Zapata, seguían exigiendo cambios radicales dentro de las zonas rurales mexicanas, sobre todo la reforma agraria y demás. Por eso es que se producen conflictos incluso entre los antiguos aliados. O sea, entre los antiguos aliados que se habían enfrentado a Huertas, ahora se producen conflictos entre ellos por el control de México, sobre todo de un campesinado en armas que está reclamando muchas más reformas. Los que logran imponerse van a ser Carranza y Obregón. Carranza va a ser el que convoca al Congreso de Querétaro, y este Congreso de Querétaro va a ser el que va a crear la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, creada por Carranza dentro del Congreso de Querétaro, va a ser una de las mejores, uno de los mejores productos de la Revolución Mexicana. Dentro de esta Constitución de 1917 vamos a tener una propuesta de un nacionalismo económico y una justicia social. Pues bien, Carranza entonces va a ser el que logra imponerse sobre los demás caudillos dentro de esta Constitución. Sin embargo, en el año de 1920, cuando el gobierno de Carranza está por acabar, Carranza tiene la intención de denominar a un sucesor para que continúe su presidencia. Él quería designar un sucesor. Esto va a ocasionar que se produzca una sublevación dentro del ejército y que asesinen a Carranza en el año de 1920. Varios importantes líderes de la Revolución Mexicana, como Zapata, como Zapata, Carranza, Villa o Obregón, son asesinados. Por ejemplo, Zapata es asesinado en el año de 1919, Vestustiano Carranza en el año de 1920, Pancho Villa en el año de 1923
y el mismo Obregón es asesinado en el año de 1928. Pues bien, la Revolución Mexicana concluye para el año de 1920, una vez que se logra tener cierta estabilidad dentro del gobierno mexicano. El mejor producto de la Revolución Mexicana va a ser sin duda la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 va a inspirar muchos avances importantes, avances significativos dentro de constituciones en Latinoamérica. Por ejemplo, la Constitución de 1920 del Perú se va a inspirar mucho en la Constitución Mexicana de 1917. Varios de los principios de la Revolución Mexicana van a estar presentes dentro de los proyectos políticos de líderes latinoamericanos, como el caso de el APRA, por ejemplo, con Víctor Raúl Aya de la Torre. Víctor Raúl se va a influenciar, va a recibir mucha influencia de los principios de la Revolución Mexicana para establecer su proyecto político. Sin lugar a dudas, José Carlos Mariátegui va a seguir muy de cerca el proceso revolucionario en México y en otros países de Latinoamérica también vamos a tener la influencia de la Revolución Mexicana. Yo sé que es un poco tedioso porque son varios líderes, son varios acontecimientos, pero a grandes rasgos hemos intentado hacer un muy breve resumen de lo que pasa en México, producto de este acontecimiento histórico importante. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no tengan ningún temor. Y si hay algo que se les olvida preguntar o algo que no entiendan y que se les haya pasado de preguntar, siempre pueden recurrir a los profesores que están en el multichat para resolver cualquier tipo de duda. Pues bien, esta es la Revolución Mexicana a grandes rasgos. La otra gran revolución que va a aparecer en el siglo XX va a ser la Revolución Rusa, que se va a producir en el año de 1917. Pues bien, la Revolución Rusa va a ser uno de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX y, al igual que la mexicana, va a influenciar procesos políticos a lo largo de todo el mundo. Varios revolucionarios de tipo comunista, de tipo socialista, se van a influenciar en la Revolución Rusa para tratar de implementar regímenes comunistas en sus respectivos países. La Revolución Rusa va a ser la primera vez en donde vamos a ver que el comunismo trata de estructurarse dentro de una sociedad. De la misma manera, la Revolución Rusa va a tener como principal producto uno de los proyectos políticos más interesantes del siglo XX que lamentablemente en el mismo siglo XX va a terminar por desaparecer, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues bien, pero ¿cómo es que nace la Revolución Rusa? ¿Cómo es que inicia la Revolución Rusa? Pues bien, Rusia para el siglo XX es una gran nación con una gran cantidad de recursos, pero que lamentablemente está mal administrada y vive bajo un régimen totalmente despótico y altamente conservador, como va a ser el régimen zarista. Rusia, para inicios del siglo XX, es uno de los últimos imperios que gobiernan con mano dura a su población. Los zares ejercen un gran despotismo sobre la población. Dentro de Rusia todavía existía la antigua división social de tradiciones medievales. Si bien es cierto, se habían dado una serie de concesiones a campesinos y algunos burgueses propietarios, lo cierto es que en la práctica la clase noble y el zarismo era el que controlaba todos los hilos de Rusia. Rusia era un país tecnológicamente atrasado. Ya había puesto en evidencia este atraso ruso en diferentes enfrentamientos bélicos que habían tenido a finales del siglo XIX. Por ejemplo, la guerra de Crimea y otros conflictos van a poner en evidencia el atraso ruso en comparación a las potencias occidentales que se estaban embarcando en estos procesos de revoluciones industriales. Para el siglo XX, luego de dos revoluciones industriales, Rusia no había logrado alcanzar niveles de progreso o desarrollo como
como los otros imperios, como el británico, por ejemplo, o el alemán, o el francés. Pues bien, el despotismo zarista, el atraso tecnológico y social ruso van a ser una de las causas del inicio de la revolución rusa. De la misma manera, en el año de 1905, Rusia va a tener un gran revés militar, que va a suponer también una vergüenza, digamos, hasta cierto punto, para ojos de Occidente. ¿Por qué? Porque Rusia se va a enfrentar contra una potencia oriental que para esta época estaba iniciando también su propio proceso de industrialización y su propia expansión territorial. ¿Saben a qué potencia me refiero para inicios del siglo XX, que va a enfrentarse directamente con Rusia por el control de territorios en la zona de Corea? ¿Alguno de ustedes sabe a qué potencia me refiero? Un país que estaba embarcándose en un proceso de industrialización muy fuerte y que tenía como principal objetivo lograr un gran imperio oriental. Dentro de su doctrina estaba que se crea un gran imperio oriental y que Asia sea para los asiáticos. Exactamente, compañera Yasmín. Japón. Japón, para esta época, está iniciando un proceso fuerte de industrialización. ¿Han visto la película El último samurái? Con Tom Cruise y con este actor japonés que también ha hecho varias películas en Hollywood. Pero han visto la película El último samurái, por ejemplo. Si no la han visto, les recomiendo que vean. La película es muy buena. Obviamente el relato es ficcionado como para Hollywood, pero ¿por qué les hablo de la película El último samurái? Porque en esa película El último samurái se ve cómo Japón contrate precisamente a técnicos occidentales en todo aspecto para generar una industria en Japón, y en la película El último samurái se ve cómo es que también contratan un militar para reformar su ejército. De hecho, Japón reforma su armada. Japón lo que quiere es crear un gran y colosal imperio en Asia, y por eso es que empieza a expandirse a diferentes zonas. Va a tomar varios territorios en Manchuria, por ejemplo, dentro del Asia continental, y va a entrar en conflicto en el año de 1905 con Rusia, en lo que se conoce como la Guerra Ruso-Japonesa del año de 1905. En esta guerra ruso-japonesa, todas las expectativas estaban para una rápida y fácil victoria rusa, ya que era la primera vez en la historia en donde, o mejor dicho, era claro, era la primera vez en la historia en donde una potencia asiática en un proceso de industrialización se enfrentaba a un país que se lo consideraba como plenamente occidental. Todas las expectativas estaban para una fácil victoria rusa, porque pensaban que los rusos se iban a imponer fácilmente. A lo largo de la historia, siempre que había habido guerras entre occidentales y orientales, en las últimas décadas del siglo XIX, siempre los occidentales habían ganado de forma fácil y sencilla, como el caso de las guerras del opio, por ejemplo. Así que se esperaba una fácil victoria rusa. Sin embargo, a la luz de los hechos, nos vamos a dar cuenta que la armada japonesa se impone sobre la armada rusa, hundiendo gran parte de la flota del Pacífico en Rusia. ¿Por qué ganaron los japoneses? Tenían una mejor preparación, habían planeado una mejor estrategia y gracias a las condiciones climáticas habían logrado entonces imponerse sobre los rusos, logrando tomar Port Arthur y logrando entonces imponer su voluntad sobre la zona de Corea. Esto va a generar un gran escándalo internacional. ¿Por qué? Porque era la primera vez en la historia en donde una potencia asiática lograba vencer a una potencia que se le consideraba plenamente occidental. Esta derrota rusa en 1905 va a traer consigo también una serie de problemas económicos dentro del país de Rusia. El alimento va a escasear ya que se lo destinaba a la guerra.
se reclutaban hombres también para el conflicto. La inflación va a empezar a aumentar, van a haber problemas económicos dentro de Rusia, esto va a encarecer la vida de los más humildes, y por eso es que en el año de 1905 se va a producir un primer gran intento de revolución. Esta revolución no va a tener nada que ver con comunistas o socialistas, va a ser un intento de propuestas esporádicas que van a llevar a la población a cuestionar el gobierno y el control zarista. Se va a producir el Domingo Sangriento, por ejemplo, en el año de 1905, en donde la población rusa va a marchar y va a exigir precisamente que el zar los escuche. Varias de las consignas van a ser, por favor, zar, atiende nuestras llamadas. Todavía el pueblo ruso sigue confiando en el zar. Sin embargo, esta población rusa va a ser violentamente reprimida. Van a abrir fuego en contra de manifestantes desarmados y van a matar a una gran cantidad de personas en el año de 1905. De la misma manera, en otras ciudades rusas en donde se van a producir protestas y levantamientos, la represión va a ser muy fuerte. Pueden ver la película, por ejemplo, El acorazado Potemkin, que está completita en YouTube, que es una joya de la historia del cine mundial. ¿Por qué? Porque la forma en que se recrea el levantamiento del acorazado Potemkin, todo lo que pasa en Odessa, por ejemplo, nunca se había visto dentro del cine en la historia mundial. El acorazado Potemkin, por ejemplo, va a recrear, no es un documental, o sea, no lo graban ahí, sino es una recreación de lo que pasó en 1905. ¿Qué es lo que se ve en el acorazado Potemkin? Un acorazado que es tomado por la marinería rusa, en donde los oficiales son expulsados, y este acorazado se dirige hacia Odessa para apoyar a los rebeldes. Y precisamente ahí los rebeldes reciben al acorazado Potemkin con mucha alegría y demás, pero se ve la represión que va a enviar el ejército ruso a través de los cosacos. Es una película que invita a reflexionar sobre todo por el expresionismo ruso que se expresa dentro de esta película, que les recomiendo, es muy buena. Está en blanco y negro y es una película muda, pero ahí, por ejemplo, está ahí el acorazado Potemkin. Pero bien, 1905 entonces va a ser, como les comentaba, una época en donde se va a expresar el descontento en contra de la familia del zar, en contra del dominio zarista. En el año de 1905 el zar va a tener que darle una mayor participación a la Duma, o a esta especie de parlamento. Lo que buscaban los miembros dentro de la Duma era crear una constitución y demás. Sin embargo, a pesar de que existe la Duma y a pesar de que el gobierno zarista empieza a verse visto como una monarquía parlamentaria, con la Duma como una especie de parlamento, en la práctica el zar va a seguir teniendo el control total de los hilos de Rusia. Van a haber varios intentos a través de diferentes miembros de la Duma en Rusia de establecer una mayor apertura hacia sectores sociales en Rusia. Gracias a estos intentos, por ejemplo, van a empezar a aparecer centros industriales importantes, sobre todo en ciudades como Petrogrado, por ejemplo, que van a ser núcleos de la industrialización de Rusia. Pero estos intentos evidentemente no van a sacar a Rusia del atraso. Se va a permitir la llegada de empresas extranjeras, británicas, francesas, para, digamos, darle un mayor de dinamismo y de industrialización a la zona de Rusia. Pues bien, en este contexto estamos entonces en donde hay una serie de políticas para una industrialización en Rusia, y va a ser en este contexto cuando llegue el año de 1914. En el año de 1914, Rusia va a tener su propio proyecto político. Y es que Rusia quería crear un gran imperio en donde todos los pueblos de origen eslavo estuvieran bajo el control de Rusia. Por eso es que Rusia va a ser el protector de varios países de la zona de los Balcanes, y dentro de estos países va a estar Serbia. Rusia, el imperio ruso, era protector de Serbia. Serbia era un protectorado ruso. Es decir,
si alguien atacaba a Serbia, Rusia, debido a esta condición de protector, tenía que entrar a defender a Serbia. Es por eso que cuando se produce el asesinato de Francisco Fernando y los austrohúngaros quieren intervenir dentro de Serbia para ubicar el asesino y demás, los serbios entienden esto como una declaratoria de guerra y la guerra inicia en un primer momento entre Austria-Hungría y Serbia, pero por la condición de protectorado de Serbia, Rusia entra y le declara la guerra a los austrohúngaros. Esto va a ser el inicio básicamente de la Primera Guerra Mundial. Después lo que viene, ustedes ya saben, Alemania le declara la guerra a Rusia a Francia, Francia y Gran Bretaña entran en la guerra y después medio mundo está en guerra. Pero bien, el inicio de la guerra entonces va a tomar a Rusia muy mal preparada. A pesar de que tiene un gran contingente militar, el escaso nivel de industrialización ruso va a hacer que sus ejércitos no estén del todo equipados y armados para ir a la guerra. De la misma manera, los líderes del conflicto no eran otros que los miembros de la nobleza zarista, que no necesariamente eran los más preparados para el conflicto. De esta manera, entonces, se produce la entrada de Rusia al conflicto. Y aquí se entiende el porqué del descontento luego de la gran mayoría de rusos con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede? Los rusos van a ir a la guerra. En un primer momento, todos están a la expectativa de que sea una guerra rápida, fácil de ganar y en donde se pueda coger lo máximo de ganancias posibles. Sin embargo, las primeras campañas militares rusas son un total y rotundo fracaso. Se produce el fracaso de los lagos Masurinos, se produce el fracaso del frente de Tannenberg, miles de heridos vuelven del campo de batalla. Estamos hablando de hombres básicamente amputados, no tienen brazos, no tienen piernas, algunos vienen sin ojos, con mandíbulas destrozadas. Estamos hablando de personas que evidentemente regresan del frente y que van a ser una carga para la población rusa, porque estas personas no van a poder integrarse de forma inmediata y activa al trabajo ruso. Muchos de ellos vuelven con problemas mentales, básicamente los mismos problemas que van a tener todos los soldados que vuelven del frente en la Primera Guerra Mundial. Pero inicia la guerra y evidentemente Rusia está perdiendo en el frente oriental. Las tropas alemanas les están asestando durísimos golpes a las tropas rusas, a las tropas del Imperio ruso. Esto va a ocasionar entonces que luego de los primeros años de guerra haya un gran descontento para la población rusa en contra de cómo es que se está llevando la guerra. El mismo zar, en un intento de aumentar la moral en las tropas, va a tratar de ir al frente y dirigir el conflicto, pero este zar Nicolás II no tenía ninguna dote militar y en la práctica su presencia no sirvió para mucho. ¿Quién va a ser la que se queda en Rusia ante la llegada del zar al frente militar? La zarina, que para colmo de males era de origen alemán. Y no solo contento con eso, no solo que era de origen alemán y que era muy impopular entre la población, no solo eso, sino la zarina va a tener como consejero a un oscuro supuesto monje ruso, que también era médico, mago y que tenía la plena confianza de la familia zarista, pero que era muy odiado incluso por la nobleza dentro de Rusia. ¿Saben a qué persona me refiero? ¿Saben quién es este oscuro personaje dentro de la familia zarista que supuestamente había logrado curar al zarevich, que era el hijo del zar? Supuestamente lo había logrado curar de uno de sus males, pero que tenía prácticas muy libertinas, incluso de índole sexual, dentro de la nobleza zarista. Este señor era Rasputín. Debido a esto es que la familia real va a ir ganándose detractores y opositores, incluso dentro de la misma nobleza zarista.
Rasputín va a ser asesinado, por ejemplo, por miembros de la nobleza zarista. Y estos comportamientos erráticos de la familia zarista y sobre todo la situación en la guerra y la constante demanda de tropas para el frente oriental van a hacer que la población se termine por cansar, se termine por rebelar. La población en el año de 1917 entonces empieza a marchar y a protestar en contra de la guerra. No solo en contra de la guerra, porque evidentemente la guerra va a traer otros problemas, como el alza de precios, la falta de alimentos y también evidentemente la falta de mano de obra, porque una gran cantidad de población, sobre todo jóvenes, están siendo enviados al conflicto. Van a estallar protestas espontáneas en las ciudades con mayor nivel industrial, como van a ser, por ejemplo, las ciudades de Petrogrado, que hoy se conoce como San Petersburgo. Pues bien, en estas zonas, los obreros, porque aquí había muchos obreros, porque eran las zonas más industrializadas, inician el levantamiento. Rápidamente la población local empieza a rebelarse y la rebelión va a empezar a contagiarse a diferentes partes de Rusia. La población va a marchar en contra de la familia real zarista. Van a rodear el palacio en donde estaba la zarina y esto va a obligar a que el zar regrese de el frente de batalla. El zar, al ver que el mismo ejército ruso va a rebelarse en su contra, no va a tener otras que abdicar al trono en favor de su hermano y su hermano va a abdicar en favor de la Duma. Y de esta manera se va a establecer una república que va a estar bajo el control de diferentes facciones dentro de la Revolución Rusa. El que va a liderar este movimiento va a ser Kerensky, considerado como bolchevique, y por eso es que se inicia el primer periodo que se conoce como la Revolución de Febrero, que va a ser la Revolución menchevique. El gobierno menchevique va a tratar de juntar dentro del Parlamento ruso a las diferentes facciones políticas que existían. Estamos hablando de que Kerensky, a pesar de que estaba afiliado al Partido Socialista Ruso, va a tratar de convocar a liberales, va a tratar de convocar a demócratas y va a convocar a todos los exiliados que habían sido enviados al exilio por el zar para formar un gobierno conjunto. En un primer momento, esta revolución menchevique va a estar plagada de fuertes ideas liberales. La revolución menchevique no tiene nada que ver con el comunismo, que va a ser luego ya un plan estratégico invocado por Lenin. En esta revolución menchevique vamos a tener entonces un gobierno básicamente desde el Parlamento. La entrada de diferentes líderes exiliados por la familia zarista va a hacer entonces que se formen diferentes grupos y visiones políticas. Uno de estos grupos van a ser precisamente los bolcheviques, liderados por Lenin. Pues bien, el gobierno de Kerensky o la República Provisional de Kerensky va a tener la fuerte decisión de si continuar o no con el conflicto. Dentro de la población rusa se habían formado una serie de colectivos organizados que van a ser conocidos como los soviets. Estos colectivos organizados, conocidos como los soviets, estaban conformados por personas evidentemente de origen humilde. Estamos hablando de proletarios, campesinos, y vamos a agregarle también los soviets de soldados, que para esta época eran muy importantes. ¿Por qué? Porque eran los que tenían el armamento y los soviets de soldados eran los que estaban luchando en el frente ruso en contra de los alemanes, porque recuerden que para esta época la guerra entre Alemania y Rusia en el contexto de la Primera Guerra Mundial todavía continuaba. Pues bien, estos soviets o personas o agrupaciones de personas del común, obreros, campesinos y soldados, habían decidido apoyar abiertamente al gobierno de Kerensky, pero con una condición, que Kerensky saque a Rusia de la guerra. ¿Por qué? Porque la población rusa estaba harto de años de conflictos,
de los miles de millones de muertos, heridos que habían venido desde el frente y evidentemente ya no querían seguir con el conflicto. Por eso es que los rusos presionan mayoritariamente para salirse del conflicto, compañera Yasmín. Una gran cantidad de muertos y no hay victoria a la vista. Sin embargo, el régimen de Kerensky, al momento de buscar una mayor legitimidad para el proceso revolucionario, porque recuerden que las potencias occidentales habían pactado con el gobierno zarista las diferentes alianzas para la Primera Guerra Mundial. Ahora estos gobiernos occidentales estaban ambivalentes entre si reconocer o no la revolución rusa y el gobierno revolucionario. ¿Y era por qué esta ambivalencia también? Porque estaban a la expectativa de lo que iba a pasar. Por ejemplo, o sea, los potencias occidentales no sabían cuál iba a ser el próximo paso que iban a tomar los revolucionarios rusos. Sin embargo, muchos de ellos estaban tranquilos en Occidente porque al parecer el ala moderada, el ala liberal, se había hecho con el poder en esta revolución menchevique. Incluso, por ejemplo, el zar había pedido ayuda a Gran Bretaña. El rey de Inglaterra era primo sanguíneo del zar, y el zar había pedido ayuda a Inglaterra para poder salir de Rusia, él junto con su familia. Sin embargo, los británicos, ante esta ambivalencia y ante la posible salida de Rusia de la guerra, si es que apoyaba abiertamente a la familia zarista depuesta, no decide y no actúa en contra de los rebeldes mencheviques. Pues bien, precisamente, los mencheviques liderados por Kerensky, para obtener el reconocimiento internacional de los países occidentales, decide continuar con el conflicto. No saca a Rusia de la guerra, aumentando entonces el descontento de los soviets. ¿Por qué? Porque para una guerra, ¿qué es lo que se necesita? Aparte de armas, municiones y pertrechos, se necesita hombres, soldados. Se aumenta la recluta de soldados, esto hace que los soviets se desesperen cada vez más y evidentemente es en este contexto en donde van a aparecer los bolcheviques liderados por Lenin. El descontento de los soviets, producto de que Kerensky no saca a Rusia de la guerra, va a hacer que este descontento popular sea capitalizado por los bolcheviques. Es decir, los bolcheviques recogen el descontento popular de los soviets, van a formar una alianza con los soviets y son los bolcheviques junto con los soviets los que van a dar un golpe de estado y van a derrocar el gobierno provisional de Kerensky, produciéndose entonces la revolución bolchevique. Si la revolución menchevique de febrero se inició con una serie de huelgas espontáneas que se van a ir expandiendo por todo el país, la revolución de bolchevique va a ser todo lo contrario. La revolución de bolchevique de Lenin va a ser un golpe cuidadosamente planeado y dirigido por los bolcheviques. Los bolcheviques, con el apoyo de los soviets, capturan el poder, derrocan a Kerensky y a partir de aquí entonces Lenin va a tener el control de Rusia, sobre todo apoyándose en el Ejército Rojo. El Ejército Rojo va a ser creado a partir de una serie de guardias y simpatizantes de los soviets, sobre todo de los soviets de soldados, que van a ser en un primer momento los guardias de Lenin y de la revolución y luego se convierten en un gran y colosal ejército que va a luchar en contra de ¿quiénes? Del Ejército Blanco. El Ejército Rojo y el Ejército Blanco van a iniciar lo que se conoce como la Guerra Civil Rusa, que va a ser un conflicto que va a durar desde el año de 1917 hasta el año de 1921. ¿Por qué Rusia se sale de la guerra en 1918? Porque Lenin juzga que necesita afianzar su poder dentro de Rusia primero. Y además, una de las principales promesas que había realizado Lenin a los soviets era la retirada de Rusia del conflicto. En el año de 1918 va a encargar a su mano derecha, el señor Trotsky, que negocie la salida precisamente de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Por eso es que en el año de 1918 se firma el Tratado Brest-Litovsk, en donde Rusia accede a una paz con
Alemania. Obviamente pierde una gran cantidad de territorios, pero Lenin había ordenado que se firme la paz bajo cualquier costo. De esta manera, entonces, en 1918, bajo el Tratado Brest-Litovsk, Rusia se va de la Primera Guerra Mundial, pero dentro de su territorio hay otro conflicto, que es la Guerra Civil Rusa, que se prolonga hasta 1921. Ahora bien, el encargado de formar al Ejército Rojo va a ser también la mano derecha de Lenin, que era Trotsky. Trotsky es el que saca a Rusia de la guerra, Trotsky es el que crea y dirige el Gran Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa. El Ejército Blanco va a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque dentro del Ejército Blanco vamos a tener una gran cantidad de facciones. Vamos a tener a los prozaristas, vamos a tener a los liberales que habían sido derrocados y separados del gobierno por los bolcheviques de tendencia ya claramente socialista y comunista. Como vamos a tener varias facciones dentro del Ejército Blanco, no va a haber un proyecto político unificado. Y esta va a ser la razón del por qué el Ejército Blanco termina siendo derrotado a pesar de todo el apoyo que recibieron. Porque el Ejército Blanco recibió apoyo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Japón y de otros países que lo van a apoyar tanto militar como económicamente para evitar que el comunismo triunfe dentro de Rusia. Sin embargo, el Ejército Rojo, a pesar de todas sus limitaciones, logra imponerse sobre el Ejército Blanco, consolidando su victoria en el año de 1921 y al año siguiente se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año de 1922, lideradas por Lenin. De esta manera entonces nace este interesante proyecto político de tendencia comunista que va a ser, digamos, durante mucho tiempo el ejemplo a seguir de varios políticos de tendencia socialista, de tendencia comunista en diferentes partes del mundo. Pues bien, Lenin muere y el sucesor de Lenin, en teoría, y el que supuestamente iba a ser el líder de la URSS, era Trotsky. Sin embargo, Trotsky es depuesto y es separado del poder por otro líder en ascenso, que va a ser Joseph Stalin. Joseph Stalin, llamado despectivamente el georgiano, porque había nacido en una zona que se conoce como Georgia, que no estaba dentro de la esfera central del Imperio Ruso. Stalin, gracias a su importante actividad política y a sus importantes dotes de negociador, va a lograr ascender escaños dentro del Partido Comunista Ruso, logrando entonces llegar a cargos importantes y a partir de aquí entonces va a ser el que, digamos, le serruche el piso a Trotsky, porque el que en teoría debía ser el líder de la URSS era Trotsky. Trotsky había sido el líder del Ejército Rojo, Trotsky había sido el que había sacado a Rusia de la guerra, el que había logrado la victoria sobre el Ejército Blanco, pero al final, gracias a las diferentes alianzas con otros miembros del Partido Comunista Soviético, Stalin es el que se termina por imponer y se convierte en líder de la URSS. Trotsky va a terminar siendo asesinado en los años 40 por un agente stalinista. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el control de Stalin, va a se va a convertir en una gran potencia mundial económica e industrial. Sin embargo, a pesar de que Rusia se convierte en una gran potencia económica e industrial, va a vivir un periodo de gran represión y persecución política, ya que miles de personas van a ser purgadas por Stalin, muchas de ellas van a acabar en campos de concentración o muchas de ellas van a ser directamente asesinadas por el régimen stalinista. Sin embargo, es Stalin el que va a lograr que, o bueno, bajo el liderazgo de Stalin, la URSS va a lograr ser una gran potencia industrial. Tanto es así que a la larga termina convirtiéndose en la potencia industrial más grande, una de las potencias industriales más grandes del siglo XX, que va a competir precisamente con Estados Unidos y el bloque capitalista en la famosa Guerra Fría. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien,
Mientras esto sucedía en Rusia y en México, ¿qué es lo que sucedía en Estados Unidos? En Estados Unidos vamos a tener los locos o bellos años 20, que va a ser un periodo de 10 años que va a ir entre 1919 y 1929. ¿Qué son los locos años 20? Es una época en donde los Estados Unidos experimenta un gran auge económico. ¿Gracias a qué? Gracias a la especulación financiera. Luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es el país que se dedica a enviar dinero a diferentes partes del mundo para iniciar los procesos de reconstrucción de guerra. En Europa, países como Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros países europeos afectados y totalmente destruidos por el conflicto reciben dinero en grandes cantidades de los Estados Unidos para iniciar el proceso de reconstrucción. Todo ese dinero venía ¿de dónde? Precisamente de la especulación financiera que inician en el año de 1919. ¿Qué es la especulación financiera? Básicamente lo siguiente. Durante la guerra se habían hecho muy famosos los bonos de guerra. Lo que pasa es que Estados Unidos, para que entre en el conflicto, necesitaba dinero. Y evidentemente había dos formas de poder sacar dinero. Uno era aumentando impuestos, que era evidentemente una de las formas más impopulares, porque a los contribuyentes no les gusta que se les aumenten los impuestos. Y el otro modo era vender los famosos bonos de guerra. ¿Qué son los bonos de guerra? Básicamente son unos papelitos en donde en donde las personas le prestan dinero a el gobierno norteamericano. De esta manera, las personas van a, al cabo de un tiempo, recibir dinero que el Estado les va a pagar. El Estado les va a devolver el dinero más un interés por el préstamo que se le ha hecho. Se venden una gran cantidad de bonos de guerra y con estos bonos de guerra Estados Unidos puede armar y equipar a su ejército que va a ir a luchar a los campos europeos de la Primera Guerra Mundial. Una vez que acaba la guerra, evidentemente ya no se hacen necesarios los bonos de guerra, pero hay una gran cantidad de población norteamericana que se ha acostumbrado a comprar este tipo de documentos bursátiles. Ahora bien, varios corredores de bolsa se van a dar cuenta de que hay un mercado abierto para la compra de este tipo de productos. Y por eso es que van a empezar a vender. Ya no venden bonos de guerra, sino empiezan a vender acciones. Se empiezan a abrir casas de corretaje para la venta de acciones en diferentes partes de Estados Unidos. Y la gente las empieza a comprar. La gente empieza a comprar de manera tan compulsiva que aumentan la demanda de las acciones. De esta manera, entonces, comprar y vender acciones se convierte en un negocio muy lucrativo. No importaba si la empresa podía fabricar el monto o el costo de una acción. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, comprar y vender acciones de lo que sea era muy rentable. Todos querían comprar acciones. Nadie sabía ni qué compraban ni si la empresa podía avalar lo que supuestamente valía la acción. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo la aparición de una inflación y de una burbuja de valores del precio de las acciones. ¿Cómo es así? Por ejemplo, yo compraba esta acción a $10 hoy, pero como había una gran demanda de acciones, evidentemente al aumentar la demanda de un producto, aumenta el precio del producto. Si yo compraba esta acción a $10, al cabo de un par de meses la vendía, digamos, a $20, duplicando el valor por acción de una empresa que yo no sé si produce o no produce, porque en última instancia todos querían comprar acciones. No le importaba si la empresa era o no rentable. Lo que importaba era la acción, porque al final todos querían acciones y todos compraban y vendían acciones. De esta manera, se va a producir un aumento del precio de las acciones y una burbuja inflacionaria totalmente ficticia y artificial. Se eleva de manera artificial el precio de las acciones. Varios economistas van a empezar a dar una serie de alarmas y alertas sobre la aparición precisamente de una burbuja inflacionaria y de precisamente un abrupto regulamiento de el precio de las acciones. Sin embargo, como en los años 20 todos se estaban haciendo ricos producto de las acciones,
nadie les hizo caso. Es más, el gobierno federal de los Estados Unidos redujo la tasa de interés. De esta manera, los bancos prestaban dinero barato. ¿Para qué? Para que la gente pueda comprar acciones. De esta manera, la gente accedía a un crédito bancario muy barato, en donde no te exigían mayores requisitos para poder calificar el préstamo, compraban acciones, vendían sus acciones, recuperaban su dinero, pagaban su préstamo, incluidos los intereses, y luego ese dinero era reinvertido ¿en qué? En comprar más y más acciones. Ahora bien, cuando tú compras una acción, compras un papelito, ¿ya? Un papelito. ¿Cuándo es que tú ves tu dinero? Tú ves tu dinero cuando este papelito tú lo vendes a otra persona, y de esta manera tú puedes obtener tu dinero. Importantes empresarios y economistas norteamericanos, como el papá de Kennedy, por ejemplo, van a retirar su dinero de la bolsa. Es decir, al ver que se está produciendo una gran burbuja especulativa, lo que hacen es vender y deshacerse de sus acciones antes de que esta burbuja estalle. Y por eso es que van a ver algunos financieros y algunos empresarios que antes de que la burbuja estalle retiran su dinero con una gran cantidad de ganancias, lo guardan en el banco, lo guardan dentro de sus ahorros, y de esta manera ellos son los que logran sobrevivir a la crisis. Sin embargo, la gran mayoría de norteamericanos, al ver que todos estaban ganando una gran cantidad de dinero, siguen y siguen aumentando el precio especulativo, y la burbuja no hace más que crecer y crecer y crecer. Los bancos también empiezan a especular con la compra de acciones y demás. Todo esto va a concluir el jueves 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. El miércoles 23, la Bolsa de Valores de Nueva York cierra a la baja. Es decir, ya hay una incertidumbre. Para el miércoles, la gente ya no quiere comprar. La gente quiere vender. Es decir, deshacerse de sus acciones. El jueves 24 de octubre de 1929, cuando se inicia el accionar de la Bolsa de Valores de Nueva York, todos empiezan a vender sus acciones. Ya nadie quiere comprar. Todos empiezan a tratar de deshacerse de sus acciones. ¿Por qué? Porque quieren, evidentemente, su dinero. ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta la oferta de un producto? Porque cuando todos quieren vender sus acciones, se aumenta la oferta de acciones. ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta la oferta de un producto? ¿Qué es lo que sucede con el precio de este producto? Según la ley de oferta y demanda, ¿qué es lo que sucede con el precio de este producto? Pues bien, evidentemente el precio baja. Al bajar el precio de las acciones, la gente se da cuenta de que sus acciones ya no valen el mismo dinero al que la habían comprado. Las acciones empiezan a correrse hasta por 1/3 de su valor. ¿Qué quiere decir esto para que más o menos lo entiendan? Que si el martes tú tenías una acción que valía $90, el jueves tu acción solo valía $30. Habías perdido $60 en el transcurso de un día, para que entiendan más o menos cuánto habían bajado las acciones. Ahora, imagínense esto, pero en miles de acciones y miles de personas que han comprado acciones. La gente ahorraba en acciones, habían puesto todo su dinero en la compra de acciones. Por eso es que en los locos años 20 habían aparecido una gran cantidad de nuevos ricos. Cualquiera se hacía rico debido a la compra de acciones. Pero cuando se regula el mercado de manera abrupta el 24 de octubre de 1929, se produce la mayor debacle económica mundial que sufrió el mundo durante esta época. La gente empieza a asustarse, la gente empieza a ver cómo los bancos están cada vez más nerviosos porque varios de ellos han invertido en acciones. La gente ya no puede pagar sus préstamos debido a que básicamente habían sacado préstamos para comprar acciones. La gente empieza a ir masivamente a los bancos a tratar de sacar su dinero. Los bancos no se dan abasto y empiezan a haber rumores de suicidios en diferentes lugares de Nueva York, producto de que hay gente que ha perdido una gran cantidad de
dinero. Pues bien, el 25 de octubre del 29 la situación empieza a estabilizarse porque básicamente varios ricos norteamericanos y agencias del Estado norteamericano empiezan a inyectar dinero en acciones supuestamente sólidas y esto hace que más o menos para el viernes la cosa empiece a ir cada vez mejor, para no decir más mejor, cada vez mejor, empieza a estabilizarse, se inyecta dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Para el lunes, la Bolsa de Valores abre nuevamente a un ligero repunte, pero para el martes 29 de octubre de 1929, también conocido como el martes negro, la Bolsa de Valores de Nueva York no hace nada más que desplomarse. Octubre, noviembre, diciembre, la Bolsa de Valores se desploma, se desploma, se desploma y llega a su punto más bajo en enero de 1930. En enero la bolsa empieza a tener un ligero repunte y se va a mantener así, pero no va a ser un gran repunte ni va a alcanzar los mismos valores que habían tenido en los meses anteriores. De esta manera, la economía norteamericana se va al tacho y como para esta época todo el sistema financiero estaba conectado, producto del modelo liberal del libre mercado, las economías a nivel mundial también empiezan a caer. La crisis se extiende a todo el mundo. Cae Gran Bretaña, cae Francia, cae Alemania, se afecta en Japón, se afecta en Latinoamérica, al punto que Leguía sale de la presidencia del Perú, producto de la crisis del 29. Quiebran los fábricos, quiebra la banca, se devalúa la moneda, desempleo generalizado en los Estados Unidos. Esto se conoce como la Gran Depresión, que va a ir desde el año 1929 hasta el año de 1933. Exacto, quiebran bancos. De hecho, los primeros en quebrar son las fábricas no pueden pagar sus préstamos y por eso es que los bancos empiezan a quebrar también. De hecho, cada vez que hay crisis financieras, quiebran los bancos a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, la última crisis fue la del 2008 y ahí en el 2008 va a quebrar el tercer banco más importante de los Estados Unidos de América. Eso fue en el 2008. Eso es un ejemplo. En la Gran Depresión quebraron una gran cantidad de bancos. Pues bien, las consecuencias de la Gran Depresión van a ser terribles en diferentes partes del mundo. Para poder salir de la Gran Depresión en Estados Unidos, el demócrata Roosevelt va a llegar con una serie de nuevas propuestas para la economía, de la mano de un economista llamado Keynes. ¿Qué es lo que propone Roosevelt? Roosevelt va a proponer una mayor regulación de la economía por parte del Estado, ya que, como hemos visto, esta postura liberal de la no intervención del Estado dentro de la economía fue la responsable de que se produzca esta especulación financiera y se produzca la aparición precisamente de esta gran burbuja que termina por estallar y derrocar todo el sistema económico norteamericano y mundial. El keynesianismo va a ser la propuesta económica y política impulsada por Roosevelt. El keynesianismo va a venir con propuestas como un aumento del gasto público por parte del Estado y la creación de un sistema de seguridad social, además de una serie de instituciones encargadas no de controlar, sino de fiscalizar el accionar de los bancos, el accionar de las instituciones financieras. Precisamente, como hay un gran desempleo, lo que hace Roosevelt es fomentar el empleo a partir de la intervención del Estado. Bien, en Europa, el crack del 29 y la Gran Depresión que afecta a diferentes países europeos va a tener como principal consecuencia el surgimiento del fascismo. Los fascismos, porque van a ser varios, van a nacer en Europa debido a la crisis del 29 y al temor que van a tener las poblaciones europeas frente al fracaso de las propuestas liberales, como hemos visto, el libre mercado, libertad en la economía y demás han fracasado durante el crack del 29. Entonces, esas propuestas liberales
se ven como un fracaso producto de la caída de la bolsa de valores. Y por el otro lado, frente al temor del avance comunista impulsado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La gente en Alemania, entonces, al ver que está atrapada entre estos dos problemas, va a apoyar abiertamente a una tercera vía, a una supuesta tercera vía que se planteaba como una solución frente a los problemas que se estaban viviendo durante los años 30. Y esta supuesta tercera vía van a ser los fascismos, una ideología en un sistema político de carácter totalitario. ¿Qué quiere decir totalitario? Que van a tener el control total de los diferentes aspectos de la vida dentro de una sociedad. Político, religioso, estamos hablando de un control sobre incluso la cantidad de hijos que se va a tener, control social incluso en el ámbito familiar y demás. Exclusión de una gran cantidad de grupos étnicos supuestamente inferiores, como el caso de los judíos, gitanos y demás, que van a ser expulsados, perseguidos y asesinados durante los regímenes fascistas. Las causas del fascismo van a ser, por un lado, el rechazo al Tratado de Versalles en el año de 1919. Básicamente son antiguos excombatientes de la Gran Guerra que están resentidos, que están muy molestos con el resultado de la guerra y sobre todo debido a que muchas de las promesas que se le habían hecho a países como Italia o a Japón, por ejemplo, no son cumplidas. En el caso de Alemania vamos a tener a muchos excombatientes que van a vivir convencidos de que Alemania pudo haber ganado la guerra y de que fueron los políticos los que impidieron que Alemania gane. El caso de Hitler y sus seguidores va a ser, por ejemplo, muy ilustrativo. Van a ser precisamente estas personas las que van a apoyar abiertamente el fascismo. Y evidentemente lo que les había mencionado, el crack del 29 y la crisis post Primera Guerra Mundial. Las características, totalitarismo, control total de todos los aspectos de una sociedad, antiliberalismo, al plantear el control total sobre los aspectos de una sociedad, estos señores fascistas no van a creer ni en la libertad de expresión, ni en la libertad religiosa, ni en el libre mercado y demás. Anticomunismo, van a ser profundamente anticomunistas también. ¿Por qué? Porque los fascismos generalmente van a favorecer la historia, la nación, la raza superior, supuestamente, mientras que el comunismo es un movimiento mucho más internacionalista. Los comunistas hablaban de una gran revolución comunista y de la ruptura de las fronteras para la irrupción de los ideales comunistas en diferentes partes del mundo. Por eso es que también van a ser profundamente anticomunistas, estos señores fascistas. Y van a ser ultranacionalistas, van a defender su país, su nación, su patria, van a ellos creerse supuestamente superiores a las otras naciones y en base a estos sentimientos de superioridad van a justificar todas sus invasiones y todas sus atrocidades, porque van a cometer una gran cantidad de atrocidades estos partidos fascistas. El primero en nacer va a ser el fascismo italiano, nace en 1921, impulsado por Benito Mussolini. En el año de 1922 se inicia la marcha sobre Roma, en donde los camisas negras desarticulan una huelga comunista y ellos son los que van a marchar sobre Roma y van a ejercer presión para que el rey italiano elija a Mussolini como primer ministro. Ya con Mussolini en el poder se va a dar la ley de Rocó, en donde se suspenden los partidos políticos, se va a dar el concordato de Letrán, en donde se crea el Vaticano, y a partir de aquí Mussolini se convierte en el líder máximo de Italia. El otro fascismo va a ser el nazismo, que nace precisamente por influencia del fascismo italiano. Este fascismo va a ser conocido como el nazismo alemán. En el año de 1920 se crea el partido nazi, impulsado por este veterano de la Gran Guerra, que va a ser Adolfo Hitler, y él va a tratar de iniciar un golpe de Estado en el año de 1923, conocido como el Putsch de Múnich. En el año de 1923, entonces, Adolfo Hitler va a ser capturado debido a este fallido intento. En prisión, él va a escribir un libro que va a ser conocido como el Mein Kampf o Mi Lucha, en donde va a exponer toda su ideología política. Y en Alemania va a ser un bestseller. ¿Por qué? Porque ahí va a hablar precisamente de todos los males que han cometido las potencias occidentales contra Alemania, va a hablar supuestamente de su teoría del espacio vital, va a hablar de una nación alemana supuestamente fuerte y demás, aunque lo paradójico es que Hitler no era alemán, sino era austriaco, y algunos dicen de descendencia judía.
probablemente de ahí venga el rechazo tan vehemente que tenía Hitler en contra de los judíos. Pero bien, Hitler no quería ser político ni militar, Hitler lo que quería ser era pintor y lo rechazaron de la escuela de Viena varias veces. Pues bien, publican el Mein Kampf Hitler y se convierte en un bestseller en Alemania. La situación va a ir cambiando favorablemente a Hitler luego del crack del 29, porque hasta antes del crack del 29 los nazis eran considerados como un grupo de radicales que no tenían una propuesta sólida para el cambio en Alemania. La gente se reía de los nazis, para que más o menos vean esto, cómo pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. La gente los veía como unos loquitos ultranacionalistas, resentidos y revanchistas. Así veía la gente en Alemania. Varios políticos en Alemania decían que los nazis, la única forma en que los nazis podían llegar al poder es si se producía una grave crisis ambiental o una grave crisis económica que le den un mayor sustento a la doctrina y al pensamiento hitleriano. ¿Y qué creen que pasó? Pues pasó la gran crisis económica del 29 y esto hace que Alemania se hunda en una profunda crisis económica, con lo cual las posturas de Hitler empiezan a ser cada vez más populares y el nazismo empieza a crecer como la espuma. En el año de 1932 el partido nazi obtiene la mayoría en el Parlamento y a partir de aquí, básicamente, los nazis tienen el control ya del país, y en el 33 Adolfo Hitler es nombrado canciller de Alemania, iniciándose ya el pleno control de los nazis y de Hitler sobre todo el país de Alemania, y bajo el liderazgo de Hitler, se va a iniciar una política de expansión y dominio de lo que Hitler consideraba las antiguas provincias alemanas perdidas, o en lo que luego se va a considerar como el espacio vital para el desarrollo de un gran imperio alemán. El Tercer Reich inicia en 1933 con la llegada de Hitler. Misteriosamente se incendia el Reichstag, o el Parlamento alemán. Se da la ley habilitante, en donde básicamente lo que se hace es eliminar cualquier tipo de organización política en Alemania. Se producen las leyes antisemitas de Nuremberg, en donde la población judía es perseguida abiertamente. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los judíos que querían abandonar Alemania tenían que dejar todas sus posesiones y aparte pagar una especie de impuesto para poder abandonar el país. Por eso es que solo los judíos más pudientes lograron abandonar ese territorio, y una gran cantidad de judíos de ingresos medios o pobres abiertamente, pues lamentablemente se quedaron a sufrir todas las atrocidades que van a realizar los nazis en contra de esta población. El otro totalitarismo va a ser el estalinismo. El estalinismo va a ser un régimen dictatorial sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin va a seguir un plan que se va a conocer como los planes quinquenales, que van a ser unos esfuerzos grandes de industrialización, que van a ser un éxito, sí, pero costando la vida de miles de personas, sobre todo dentro de las purgas estalinistas. Pues bien, la propagación de las ideas fascistas dentro de Europa y el gran revanchismo que van a tener los diferentes países que han perdido la guerra o que no han logrado acceder a los beneficios ofrecidos o prometidos durante la Primera Guerra Mundial, van a ser los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener dos ejes. Por un lado, dos bandos. Por un lado el eje, Alemania, Italia y Japón. Por otro lado los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Las causas de la guerra, políticas expansionistas del eje. Alemania, con Hitler a la cabeza, está tratando de impulsar su doctrina del espacio vital. Los alemanes con Hitler consideran que Rusia es el espacio de expansión natural de los alemanes. Por eso es que en realidad lo que quería Alemania era tomar el control de los amplios territorios geográficos soviéticos. Otra causa va a ser el revanchismo alemán y el fracaso de la Sociedad de Naciones, que ante el avance de Hitler no van a hacer nada. Antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había, por ejemplo, unido de manera muy controversial Austria a su territorio. De la misma manera, había logrado anexionar Checoslovaquia,
y había logrado anexionar partes de Renania, que eran unos territorios que estaban bajo la administración británica y francesa. Ante estos avances, Gran Bretaña y Francia no habían reaccionado de manera enérgica. De hecho, los franceses y británicos le decían sí a todo lo que quería Hitler porque básicamente no querían una guerra mundial. Sin embargo, la situación va a cambiar cuando Alemania invade Polonia. Los polacos van a pedir ayuda a Francia y Gran Bretaña y esta vez los británicos y los franceses no van a aceptar la invasión polaca y por eso es que van a declararle la guerra a Alemania. Polonia va a caer cuando la URSS termina por invadir su territorio, porque a través del Tratado Molotov-Ribbentrop, la URSS y el Imperio Alemán habían acordado dividirse Polonia. Pues bien, luego del éxito inicial en la invasión a Polonia, se va a producir en el frente occidental una rápida victoria alemana sobre belgas, británicos y franceses. De hecho, los franceses van a perder la guerra y se van a rendir en el año de 1940, dejando a Gran Bretaña sola, luchando contra el Reich alemán, porque los alemanes van a invadir Dinamarca, Yugoslavia, Francia, y el único país que se queda luchando en el año de 1940 es Gran Bretaña. Lo cierto es que todo el mundo esperaba que Gran Bretaña cayera en ese año, pero Gran Bretaña no cae en lo que se conoce como la batalla por Gran Bretaña, que va a ser un combate aéreo entre la Luftwaffe alemana y la Real Fuerza Aérea Británica. En este contexto, Italia también quiere sacar provecho y decide invadir los territorios británicos de África, es decir, perdón, los territorios africanos que le pertenecían a Gran Bretaña. Se conoce a este frente como el Frente Africano en toda la zona del el norte de África. Aquí los italianos van a tener en un primer momento una serie de victorias, luego los británicos los van a terminar por rechazar y Mussolini va a hacer lo que siempre va a hacer durante el conflicto, pedirle ayuda a Alemania y por eso es que Alemania también ingresa a el norte de África. Italia va a querer invadir, por ejemplo, Albania, Grecia, que este intento de invasión italiana también va a ser un fracaso y por eso es que los alemanes van a tener que terminar de hacer el trabajo italiano. Todo esto va a retrasar los planes de Hitler de invadir a la URSS. En el año de 1940 se produce por fin la Operación Barbarroja, en donde los alemanes, liderados por Hitler, deciden romper el Tratado Molotov-Ribbentrop e invaden la URSS. En Japón, o mejor dicho, en el Pacífico, Japón estaba iniciando un proceso de expansión. Japón necesitaba recursos para poder seguir aumentando su potencia industrial y sus esfuerzos bélicos. En los Estados Unidos eran uno de sus principales proveedores de recursos. En un momento dado, en el contexto de estas guerras, en Europa, que todavía no era una guerra mundial, porque la guerra se estaba concentrando en Europa, Estados Unidos decide cortarle el envío de suministros a Japón. Esto motiva precisamente que los japoneses rompan la diplomacia con Estados Unidos y decidan atacar por sorpresa a los americanos en Pearl Harbor en diciembre del 41. De esta manera, entonces, se produce la entrada de los Estados Unidos de América en la guerra. Japón y Alemania habían tenido una alianza y esto hace precisamente que Alemania le declare también la guerra a los Estados Unidos de América. Es recién de diciembre del 41 cuando la guerra se hace mundial. En un primer momento los aliados empiezan a perder porque Japón, por ejemplo, invade una gran cantidad de territorio a lo largo del Pacífico. En el frente africano, en el Almain, los alemanes están prácticamente expulsando a los británicos. Sin embargo, la situación se revierte cuando en la batalla de Midway los norteamericanos se imponen a los japoneses, las tropas británicas junto con los norteamericanos logran expulsar a los alemanes del Almain y el punto clave de la guerra va a ser sin lugar a dudas la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, que va a ser la batalla de Stalingrado, en donde por primera vez el ejército alemán es derrotado total y rotundamente en el año de 1943. En Stalingrado los rusos van a poner fin
al avance nazi, al avance alemán sobre la URSS. Y a partir de aquí, los alemanes no van a hacer más que retroceder. Las tropas más experimentadas de los alemanes van a morir en Stalingrado y en el frente soviético. Pues bien, a partir de aquí entonces de Stalingrado en adelante los rusos empiezan a recuperar territorios dentro de Europa Oriental. Stalin junto con Churchill y Roosevelt se reúnen para poder acordar cuál va a ser la ofensiva final. Stalin quería que los aliados abran un frente en Occidente para de esta manera poder darle un respiro a las tropas soviéticas que estaban luchando de manera activa en contra de los alemanes. Por eso es que se acuerda precisamente la operación Overlord, que va a ser conocida como el Día D o el desembarco de Normandía, en donde británicos, canadienses y norteamericanos abren un frente en Occidente, desembarcando en Francia. De esta manera, atacados por Oriente y atacados por Occidente, Hitler no va a lograr contener el avance de las tropas aliadas. Va a tratar de realizar una última ofensiva en Occidente, que va a ser conocida como la Batalla de las Ardenas, en donde, a pesar de haber infligido una gran cantidad de bajas a los ejércitos norteamericanos que estaban luchando en ese territorio, no va a poder, los alemanes no van a poder parar el avance de las tropas aliadas. En abril del 45, Hitler se suicida en su búnker cuando los soviéticos están sobre Berlín. Cuando los soviéticos ya están sobre Berlín, Hitler no quiere que su cuerpo acabe dentro de un museo soviético y por eso es que él decide suicidarse y ordena que su cuerpo sea incinerado. Pues bien, Japón todavía no se quería rendir. De hecho, Japón tenía el control de importantes islas en el Pacífico, todavía tenía el control, por ejemplo, de Corea, tenía el control de zonas en la zona de Indochina, que actualmente es Vietnam, y precisamente este rechazo de Japón a la rendición y de la voluntad de seguir luchando de las tropas japonesas y de la gran carnicería que había suponido batallas como Iwo Jima, por ejemplo, en donde una gran cantidad de japoneses muere, pero infringiendo una gran cantidad de daño a las tropas norteamericanas que estaban en ese territorio, precisamente con la intención de evitar que más soldados norteamericanos mueran, los norteamericanos deciden utilizar las bombas atómicas, primero sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki, el 6 y 9 de agosto del 45. Japón, al ver que Estados Unidos tiene la facultad de poder borrar una ciudad con solo una bomba atómica, decide rendirse ante los Estados Unidos de América, ya que los americanos habían amenazado con bombardear Tokio. Pues bien, se produce el fin entonces de la Segunda Guerra Mundial, se producen los juicios de Nuremberg, en donde se van a juzgar a los criminales de guerra alemanes y sobre todo por su accionar en contra de los judíos. Y es que cuando los soviéticos y los americanos y británicos van a ir entrando sobre territorio alemán, van a ir descubriendo los famosos campos de concentración, en donde van a encontrar una gran cantidad de prisioneros, muertos también, heridos, casi al borde de la inanición, la mayoría de ellos judíos, gitanos, que habían sido judíos, gitanos y de otros pueblos que habían sido básicamente enviados a estos territorios por los nazis. Es ahí en donde se termina por descubrir las grandes atrocidades que al régimen nazi le provocaba a esta población. Los juicios de Tokio van a ser también contra los criminales de guerra, pero esta vez japoneses. Ahora bien, dentro de la Segunda Guerra Mundial, los países que van a tener la mayor cantidad de muertos van a ser Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el otro va a ser China. Y ahora se preguntarán, ¿China por qué? Porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial los chinos también luchan contra los japoneses. Pues bien, los chinos también van a sufrir una serie de atrocidades en contra de su población. Los japoneses van a experimentar también con los chinitos, así como los alemanes experimentaban con los judíos. Precisamente para evitar el inicio de un nuevo conflicto armado dentro del mundo, se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas.
Sin embargo, a pesar de la creación de la ONU, la Segunda Guerra Mundial va a dejar a dos superpotencias en el mundo, dos potencias de carácter nuclear y que van a expandir dos diferentes doctrinas de economía y política. Por un lado va a ser Estados Unidos con el bloque capitalista y con otro lado va a estar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el bloque socialista. Ambas potencias van a tratar de expandir su visión política, su visión económica a diferentes partes del mundo, naciendo así lo que se conoce como Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque nunca pasa a una fase de enfrentamiento directo. Es decir, en el contexto de la Guerra Fría, ambas potencias no entran a la guerra de manera directa, aunque estuvieron a punto en varias épocas a lo largo del siglo XX, pero no entran en un enfrentamiento directo. ¿Cuáles van a ser las características de esta Guerra Fría? Básicamente un antagonismo ideológico a partir del sistema capitalista y el sistema socialista, surgimiento de los bloques militares, como por ejemplo el Pacto de Varsovia o la OTAN, y una carrera armamentista constante. Se inicia durante las conferencias de Yalta y Potsdam, en donde ya hay un enfrentamiento entre Stalin y los miembros del bloque capitalista. En el bloque capitalista vamos a tener un programa económico de ayuda económica, que va a ser el Plan Marshall, un programa militar, que es la OTAN, que en los últimos días, no sé si se han dado cuenta, pero ha aparecido el nombre de la OTAN en las noticias. Aparece la doctrina Truman en el programa ideológico, que habla precisamente de la expansión del bloque capitalista y de la contención o debilitamiento o eliminación de la expansión del bloque socialista. Dentro del bloque socialista vamos a tener como programa económico la Comecon y como programa militar el Pacto de Varsovia. Precisamente uno de los campos en donde vamos a ver con mayor revuelo esta Guerra Fría va a ser en la carrera espacial, en donde vamos a tener diferentes hitos históricos. Dentro de la carrera espacial, los que han tenido un mayor desarrollo a nivel práctico, sin lugar a dudas, han sido los soviéticos. Primer satélite en el espacio, soviético. Primer ser vivo en el espacio, soviético, la perra laica. El primer satélite, el Sputnik 1. Primer ser vivo en el espacio, soviético, la perra laica. Primer humano en el espacio, soviético, Yuri Gagarin. Primera mujer en el espacio, también fue soviética. Primera caminata espacial, también fue soviética. Tanto es así que hasta el día de hoy los cohetes soviéticos que se utilizaron para mandar a estas personas o estos animales al espacio se siguen utilizando. Es la misma tecnología la que se sigue utilizando, la cápsula Soyuz, es así como se llama. Por su parte, Estados Unidos va a decir que ganó la carrera espacial porque puso un hombre en la Luna. En la Luna no hay nada. Va a haber varias misiones a la Luna, pero en la Luna básicamente no hay nada. Si no, ya ya se hubiera colonizado hace mucho tiempo. Pero en la Luna no hay nada. Pero bien, lo cierto es que la carrera espacial va a traernos una gran cantidad de ventajas tecnológicas a nosotros en la actualidad. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial se va a vivir el proceso de descolonización. ¿Qué es el proceso de descolonización? Es un proceso en el cual las antiguas colonias, tanto en el África como en el Asia, que le pertenecían a las antiguas potencias imperialistas, van a buscar su propia independencia. Este proceso de descolonización va a ser apoyado sobre todo por la ONU y por otras instituciones, y sobre todo por Estados Unidos y la URSS, para precisamente buscar que sean países independientes, por un lado, y por otro lado, tratar de aumentar la influencia tanto del bloque capitalista como del bloque comunista dentro de los países recientemente independizados. Vamos a tener, por ejemplo, el primer país que se logra independizar es la India, en el año de 1947. La India se independiza con líderes como Gandhi o Nehru, por ejemplo. En Indochina vamos a tener a líderes como Ho Chi Minh, que va a liderar el movimiento Viet Minh, que luego de una larga guerra civil va a lograr imponerse después de la batalla de Dien Bien Phu en el año de 1954, logrando entonces crear 4 países. Por un lado está Laos, por otro lado está Camboya, y vamos a tener Vietnam, que se va a dividir en 2. La Vietnam del Norte, de tipo comunista, la República Democrática de Vietnam, y la Red Vietnam del Sur, que va a ser de una afiliación capitalista. Por ejemplo, India, Indochina van a ser estos países
que se van a independizar precisamente en este proceso de descolonización. Vamos a tener a Argelia, por ejemplo, que también va a tener una gran guerra civil, una gran guerra de independencia, en donde va a terminar por separarse de los franceses. Y así varios de otros países, por ejemplo, en África, a lo largo del siglo XX, vamos a tener países independientes. Bien, vamos a tener el movimiento no alineado, que básicamente son bloques de países que denuncian el imperialismo, denuncian el racismo, denuncian el intento de control de las dos superpotencias sobre todo el mundo, denuncian el armamento nuclear y va a ser un interesante proyecto político en el contexto de la Guerra Fría. Vamos a tener diferentes conferencias importantes dentro de este movimiento no alineado, que van a dar precisamente origen a el mismo. Vamos a tener conferencias como la de Belgrado del 61 o la de Bandung del año de 1955. Pues bien, estos van a ser entonces los principales o los países, digamos, más famosos que se logran independizar en el contexto de descolonización. India, Indochina, Argelia, pero van a haber otros más, sobre todo en África y en Asia. En China vamos a tener la Revolución China, que va a iniciar, o bueno, que va a iniciar a inicios del siglo también. ¿Qué es lo que sucede? En China se vivía un gran... se vivía una gran desmoralización de la población producto del dominio imperial británico. El imperialismo se había impuesto en China luego de las guerras del opio, como ustedes recordarán, lo que les había comentado en las clases pasadas. Las guerras del opio habían supuesto el dominio imperial británico sobre China. Va a haber un importante movimiento burgués en China que va a criticar la decadencia del gobierno imperial y precisamente estos sectores burgueses en China van a ser los que van a formar el Kuomintang, que va a ser precisamente un partido nacionalista chino formado por estos burgueses chinos, y ellos van a iniciar el proceso de revolución, que va a ser una primera fase de tipo nacionalista, cuyo líder va a ser Sun Yat-sen, que es el fundador precisamente del Kuomintang, el cual establece la república en el año de 1912. Bien, perdón. Va a haber diferentes intentos de unificar China en el contexto de 1912 hasta el año de 1926, en donde el sucesor de Sun Yat-sen, que es Chiang Kai-shek, es el que logra unificar todo el territorio chino, derrotando a varios de los señores feudales. Durante este periodo vamos a tener la participación también de líderes comunistas. Los comunistas en un primer momento van a apoyar esta fase nacionalista. Sin embargo, una vez que culmina la unificación china, Chiang Kai-shek va a establecer un régimen de represión en contra de los comunistas, ya que los va a considerar muy peligrosos, debido a la fuerte labor en el campesinado que los comunistas habían empezado a realizar. Se va a producir entonces la guerra civil, los comunistas contra los nacionalistas por el control de China. Los comunistas van a tener que huir de las zonas más industrializadas del sur de China y se van a refugiar hacia el norte, en lo que se conoce como la Larga Marcha, en donde Mao va a terminar por consolidar su dominio. La Larga Marcha va a ir del 34 al 35, sin embargo en el 37 van a tener que aliarse comunistas y nacionalistas. ¿Para qué? Para enfrentarse a los japoneses. Una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial y los japoneses son finalmente derrotados, se reaviva la guerra entre comunistas y nacionalistas, en donde los comunistas liderados por Mao terminan por imponerse. Chiang Kai-shek junto con los nacionalistas van a refugiarse en la isla de Formosa, lo que actualmente es la isla de Taiwán. Y en la actualidad los chinos reclaman Taiwán como territorio chino. Y ahí hay todo un conflicto, porque se especula que en algún momento la China comunista actual puede invadir Taiwán, precisamente reclamando este dominio como soberanía china. Pero Taiwán es un protectorado norteamericano. Y ahí también hay otra especie de frontera caliente en Asia que puede provocar una guerra de escala global, como lo que está sucediendo ahorita entre Rusia y Ucrania. No sé si han visto las noticias.
Pero bien, Taiwán entonces se crea a partir de que los nacionalistas chinos se refugian en ese territorio. En el 49 entonces Mao funda la República Popular China. Bajo el mando de Mao, los chinos van a querer iniciar un proceso de industrialización fuerte como lo hicieron los soviéticos. Por eso es que tratan de realizar los planes quinquenales. El primer plan quinquenal es un plan de industrialización, pero va a haber un problema porque amplios sectores de la zona rural empiezan a ser despoblados, con lo cual la gente en los sectores rurales se quedan sin mano de obra para trabajar, así que se quiere realizar un segundo plan quinquenal o gran salto adelante que va a ser una especie de reforma agraria que termine en un total y rotundo fracaso. El segundo plan quinquenal de Mao hace que miles de chinos en los sectores rurales mueran de hambre prácticamente. Esto va a ocasionar que los líderes del Partido Comunista Chino terminen por deponer a Mao y se produce un breve periodo en el cual Mao es alejado del poder de la Revolución China. Cuando Mao vuelve en el año de 1966, se produce la Revolución Cultural, que es una revolución en la cual se trata de expandir el comunismo como una forma de vida. Se persiguen a cualquier persona que es sospechosa de ser antirrevolucionaria y aparecen una gran cantidad de jóvenes profundamente radicales que creen fervientemente en el comunismo y que se encargan de ejercer la represión sobre la población china, los llamados jóvenes rojos. Esta revolución cultural también va a ser la responsable de matar y eliminar a una gran cantidad de chinos que eran considerados indeseables por ser considerados opositores a la revolución de Mao. En el año del 76, Mao muere y con él muere también esta revolución cultural. De esta manera, entonces, el que va a asumir el gobierno de China va a ser Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping es el encargado de dar marcha atrás sobre la revolución cultural de Mao y va a ser el que va a sentar las bases para la China moderna. Él es el que sienta las bases para la China actual, que todavía sigue siendo comunista y en que en teoría la revolución china no fracasó porque China sigue siendo comunista y sigue estando bajo el control férreo de los comunistas y evidentemente se perfila en la actualidad como una de las potencias que empieza a perfilarse como dominadora del mundo o como sucesora, digamos, o rival de los Estados Unidos de América, que era la potencia que había logrado sobrevivir a la Guerra Fría. Bien, los conflictos durante la Guerra Fría, dos épocas en donde se pudo apreciar el poder soviético contra el poder norteamericano, pero no a gran escala, sino en guerras contenidas. Una va a ser la Guerra de Corea, que va a ir entre los años 1900 a 1953. La península de Corea queda dividida en dos, una para los comunistas, otra para los capitalistas. Desde Corea del Norte, con ayuda de los soviéticos y los chinos, se produce una gran invasión sobre Corea del Sur. Los surcoreanos van a resistir con el apoyo de los Estados Unidos y también de las fuerzas de la ONU. Al final, luego de una serie de idas y venidas, la guerra va a llegar a un punto muerto y se va a acordar la división de las dos Coreas en el paralelo 38, en el armisticio de Panmunjom. En la actualidad, esta frontera sigue abierta, esta frontera sigue en guerra, porque no ha habido un tratado de paz. Por eso es que a veces se producen enfrentamientos entre las dos Coreas. Hasta el día de hoy no ha habido un tratado de paz entre las dos Coreas. Bien, la otra guerra en donde vamos a apreciar el enfrentamiento entre material ruso con material norteamericano va a ser la guerra de Vietnam entre el 63 y el 75. Estados Unidos busca frenar el avance del comunismo en Vietnam. En realidad, los vietnamitas lo único que querían era un país independiente sin la intervención ni de franceses, ni de norteamericanos, ni de chinos tampoco. Pero Estados Unidos, ante el temor del comunismo, va a decidir apoyar regímenes dictatoriales en Vietnam. Esto va a ocasionar que en Vietnam del Sur, para ser más exacto, esto va a ocasionar que en Vietnam del Sur surjan guerrillas nacionalistas que a la larga van a convertirse en comunistas, llamadas el Viet Cong o el ELN, Ejército de Liberación Nacional de Vietnam, que va a terminar por empantanar a Estados Unidos dentro de una larga y costosa guerra. Las tropas vietnamitas con mayor experiencia y un mayor conocimiento del espacio geográfico van a infligirle una serie de daños a los Estados Unidos. En realidad, las tropas del Vietcong o las tropas de Vietnam del Norte nunca lograron derrotar en el campo de batalla a los soldados norteamericanos, ya que los soldados norteamericanos con
el ejército norteamericano con una mayor superioridad tecnológica y bélica, siempre lograban ponerlos en fuga. Pero la guerra la termina ganando Vietnam del Norte debido a que los vietnamitas habían puesto una estrategia simple, una estrategia de desgaste. Al final los que terminan ganando la guerra son los norvietnamitas, y sobre todo la propaganda mediática que se hace en Estados Unidos sobre el conflicto, de que si era ético y moral estar en ese conflicto. Por eso es que hay un rechazo internacional, tanto un rechazo internacional y local, frente al actuar de Estados Unidos dentro de esta guerra. En el 75, ya para el 75, los Estados Unidos abandonan Vietnam y toda Vietnam queda unificada dentro de el régimen comunista de Vietnam del Norte. Pues bien, la revolución cubana también va a ser otra revolución importante que va a influenciar mucho en diferentes partes de América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Cuba era un país dependiente de los Estados Unidos de América. Se había independizado a finales del siglo XIX con la ayuda de los Estados Unidos, pero prácticamente Cuba era una colonia norteamericana. Debido a la gran corrupción de los presidentes y de los gobernantes cubanos, y debido a la gran intromisión que tenía Estados Unidos de América sobre Cuba, van a haber diferentes líderes revolucionarios que van a levantarse entonces en contra del dictador de turno, que era esto... se van a levantar en contra del dictador de turno Fulgencio Batista. Pues bien, uno de ellos va a ser Fidel Castro, que para esta época era un político ya conocido dentro de Cuba. Va a tratar de iniciar una fase nacionalista. El primer intento de Castro por tomar el poder en Cuba va a ser el fracaso del cuartel Moncada. Aquí Fidel Castro va a terminar siendo apresado y luego va a ser exiliado. Él va a ser exiliado a Estados Unidos, se va a pasar a México. En México, Fidel Castro se va a conocer con Ernesto Guevara y con otros disidentes cubanos, van a entrenar en México, van a decidir volver a Cuba, tratando de ingresar hacia lo que se conoce como la Sierra Maestra a borde del yate Grama. Sin embargo, la CIA va a descubrir todo el plan, va a pasar la información al gobierno de Batista. En un primer momento, al parecer, se anuncia la muerte de Fidel, pero Fidel no está muerto. Fidel se interna en la Sierra Maestra con los pocos guerrilleros que logran sobrevivir a esta emboscada. Ahí centra el foco de su revolución en el año de 1956 y empieza a ampliar su territorio, su control del territorio. Pues bien, del año de 1956 al 59, Fidel empieza a ganar cada vez más adeptos y termina por controlar la capital, La Habana, el 1 de enero del 59, luego de que Batista huyera del país. A partir de aquí, entonces, Fidel logra tomar todo el país. Primera fase de la revolución nacionalista. Lo que Fidel empieza a hacer era expropiar las empresas norteamericanas. Esto va a hacer que Estados Unidos le imponga un bloqueo comercial sobre Cuba y presione diplomáticamente para que diferentes organizaciones internacionales, como la OEA, por ejemplo, expulse a Cuba de esta organización. Cuando Cuba queda totalmente aislada por los Estados Unidos, va a recurrir a la ayuda del principal enemigo de Estados Unidos, que era la Unión Soviética, y se inicia la fase socialista. Con la fase socialista se va a producir la crisis de los misiles del año de 1962, en donde los soviéticos deciden comprar el azúcar cubana a cambio de que los cubanos les permitan poner misiles balísticos en su territorio. Durante 2-3 semanas el mundo va a contener el aliento. ¿Por qué? Porque nunca estuvo el mundo tan cerca al estallido de una guerra de carácter nuclear, como fue en el año de 1962. Al final los misiles no llegan a Cuba, pero Estados Unidos retira los misiles nucleares que había puesto en Turquía. De esta manera, entonces, se logra evitar una guerra nuclear. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El gobierno de Fidel, para tratar de salir del aislamiento, empieza a entrenar y a impulsar entrenar e impulsar la formación de guerrillas en Latinoamérica.
Surgen guerrillas en Bolivia, en Perú, guerrillas en diferentes partes de África también, con la intención precisamente de expandir el ideal revolucionario y también de tratar de romper el aislamiento en el que estaban los cubanos. Bien, el concepto de coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la URSS inicia con la muerte de Stalin, cuando Khrushchev decide plantear precisamente esta doctrina de la coexistencia pacífica, en donde se señala que ambas potencias podían vivir dentro de sus propias zonas de influencia. Por eso es que se conoce como el reparto del mundo. Sin embargo, esta coexistencia pacífica va a estar sujeta a diferentes fases en donde se produjo alta tensión, como el caso de la guerra de Vietnam, el caso de la crisis de los misiles o el caso de la crisis berlinesa. Con la construcción del muro de Berlín. ¿Por qué se construye el muro de Berlín? Verán, Alemania queda dividida en dos, como ustedes saben, la República Democrática Alemana en Oriente y la República Federal Alemana en Occidente. Berlín era la capital y estaba dentro de la República Democrática Alemana. Ahora bien, la capital también va a tener el mismo destino, va a ser separada en dos. Como las formas de vida occidental en Alemania era mucho más atrayente, económicamente estable y mucho más desarrollada que en la Berlín Oriental, una gran cantidad de personas pasaba de la Berlín Oriental a la Occidental y se pasaba precisamente de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana. Esto motiva que los líderes de la República Federal Alemana con apoyo soviético no tengan mejor idea que construir un muro para evitar que la gente pase en el año de 1961. Esto va a significar evidentemente una clara vergüenza para la población alemana y sobre todo un claro mensaje de desprestigio del bloque oriental y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues bien, la URSS va a terminar de desintegrarse en el año de 1989 a 1991, termina por desintegrarse la URSS. ¿Qué es lo que sucede? Colapso económico. La URSS no puede seguir manteniendo ese mismo nivel de gasto militar y no puede seguir compitiendo directamente con la economía norteamericana. Si bien es cierto, la URSS fue una potencia militar y tecnológica, en el plano social la gente en la URSS no había experimentado una mejora en las condiciones de vida. De la misma manera, los malos manejos económicos de la URSS, la alta corrupción de los miembros del Partido Comunista Soviético y la política occidental impulsada por Margaret Thatcher, por ejemplo, y otros políticos norteamericanos van a hacer que la URSS termine estando aislada, endeudada, y por eso es que tenga que realizar una serie de reformas, tanto económicas como políticas, para tratar de salir del ocaso. Sin embargo, estas reformas van a terminar por desintegrar la URSS. La perestroika va a permitir el ingreso de la economía neoliberal a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Glasnost va a restringir el férreo control que tenía el Estado soviético sobre la población, logrando entonces aperturar la libertad de prensa, crítica y el respeto a los derechos humanos. Esto va a terminar por desaparecer a la URSS. Y al desaparecer la URSS, evidentemente, la República Democrática Alemana no puede controlar a la población ni los reclamos por la unificación del territorio. Y por eso es que se reunifica Alemania en el Tratado 2+4, en donde 2+4 porque están las dos Alemanias y los 4 países en los que se había dividido el territorio alemán, que era Francia, Gran Bretaña, la URSS y los Estados Unidos. Por eso se llama 2+4. Y de esta manera, la poderosa industria de la República Federal Alemana absorbe a la República Democrática Alemana. Para el 91, entonces, la URSS termina por desintegrarse, siendo Lituania, Letonia y Estonia los primeros países en salirse, y en el acuerdo de Almatá se termina por desintegrar la URSS y se termina la Guerra Fría porque ya no hay precisamente otra potencia con la cual Estados Unidos tenga que rivalizar. Estados Unidos se convierte en el país hegemónico, tanto militar y económicamente, después de 1991. Se produce un nuevo orden mundial que es el fin de la tensión ideológica entre este y oeste. Se habla de un mercado global, de los bloques comerciales, una hegemonía económica mundial de Estados Unidos con el eje Japón-China, y la Unión Europea aparece como un nuevo actor económico. Sin embargo, en la actualidad, en este mismo tiempo, estamos experimentando que este mundo unipolar que nace de la Guerra Fría con el control hegemónico de Estados Unidos, al parecer está acabando. ¿Por qué? Porque vamos a tener
Por un lado a China y por otro lado a otros intereses regionales, como el caso de Rusia. Pero antes de hablar de China y Rusia, vamos a hablar de la guerra del Golfo Pérsico, en donde se aprecia el liderazgo militar de los Estados Unidos de América. El control de los precios del petróleo va a ser las causas. La guerra del Golfo Pérsico inicia cuando Irak invade a su vecino país, Kuwait. Esto motiva que los Estados Unidos entren en la región. Los Estados Unidos terminan por dominar precisamente a Irak junto con sus aliados de la ONU. Y 36 países encabezados por Estados Unidos terminan por derrotar a los iraquíes. Ahora bien, el despertar del gigante asiático, China. China se está convirtiendo ahorita en el principal competidor económico de los Estados Unidos de América. Y precisamente las tensiones que está viviendo el mundo en la actualidad se producen debido a esto, debido a estas competencias comerciales que se están viviendo en el mundo en la actualidad. Todavía no estamos en una guerra militar abierta, pero si la historia nos ha enseñado algo es que primero empiezan las luchas comerciales y luego cuando ya no haya más torta que repartir, empiezan precisamente los enfrentamientos militares. En la actualidad, Estados Unidos está denunciando al mundo de que Rusia tiene planes de invadir Ucrania y esto está generando toda una tensión que empieza a escalar y empieza a trasladarse a otras partes del mundo, porque, por ejemplo, los rusos ya están empezando a hablar con sus aliados latinoamericanos y empiezan a encontrar diferentes aliados y bandos en lo que algunos especialistas están empezando a denominar como una nueva guerra fría entre las diferentes potencias que se están formando en la actualidad. No es del todo extraño que luego de una crisis como la crisis mundial del coronavirus se produzcan estos problemas políticos y sociales. Porque si algo nos ha enseñado la historia es precisamente eso, de que luego de crisis económicas mundiales generalmente se producen la aparición de enfrentamientos militares. Sí, compañero Manuel. De hecho, durante la Guerra Fría, la principal razón del por qué no se usaron armas nucleares era porque la gente en todo el mundo denunciaba que una guerra nuclear podría ser el fin de la humanidad. Porque recuerda que la guerra, o sea, la radiación no entiende de fronteras. O sea, yo bombardeo un lugar, pero la radiación se expande y se expande más allá de las fronteras de un país. El uso de armas nucleares, está comprobado científicamente, puede desencadenar severos trastornos en el planeta, en el medio ambiente, en la humanidad, que pueden significar no solo el fin de la humanidad, sino el fin del planeta Tierra como lo conocemos. Pues bien, las claves, señores, las claves para esta semana son las siguientes. La 1, C de casa, 2, D de dedo, 3, B de barco, 4, C de casa, y la 5 es la A de avión. Pero, ojo, escuchen, en el ejercicio número 5, en la clave A, en vez de que diga capitalista, cámbienlo por comunista. De esta manera, la clave se resolvería de la siguiente manera. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos bloques, el de Occidente capitalista y el de Oriente comunista. La posterior crisis económica del bloque comunista provocó el fin de la Guerra Fría y la posterior reunificación de Alemania. Recuerden, en la 5 la clave es la A, pero en la clave A, en vez de que diga capitalista, Guerra Fría y reunificación alemana, hagan una corrección en su PPT o no sé si se pueda, pero pongan ahí, en vez de capitalista, es comunista. Pues bien, conmigo será entonces hasta el otro lunes, que ya vendría a ser nuestra última clase. Así que cuídense bastante, tengan una muy bonita semana y nos vemos, compañeros, entonces hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes, compañeros, cuídense bastante.